¡Hola! La madre subió en una escalera sin bragas, que vaya, un descuido que hay. El chico pequeño mira para arriba, como no tenía bragas, dice, ¿qué es lo que tiene ahí, mamá? Dice, esta es la puerta del paraíso hermoso. Ah, total que ve a su padre que estaba meando, dice, ¿qué es lo que tiene ahí, padre? Dice, esta es la llave de la puerta del paraíso, porque la había ido el padre. Y el chico dice, el chico ya sacó conclusiones. Y dice, padre, dice, ¿qué? Dice, pues, ves cambiando la cerradura que el vecino tiene una copia. Anda, que decías tú que no. Mira, un francés y un español en el río, cazando patos. Bueno, cazando patos por decir algo, no había ni un puto pato. Llevaban la hora y media y no ha pasado ninguno. En eso que llega uno, mira, le tiraron los dos, ¡pim, pam!, al suelo el pato. Mira, los dos que fueron a poner el pato, y del español, tú, Franchute, ¿a dónde vas tú aquí a poner el pato? El pato lo he matado yo, Y el Franchute, no sé más, le maté el patillo. Que se mal le maté patillo ni pollas. El pato lo dito y en el primero le he hecho el ¡bum! Y le ha desmoronado. Dice, no sé mal, le maté yo. Le maté yo. Mira, vamos a hacer una cosa, nos lo jugamos y el que gane se lleva el pato. Y del otro, ¿a qué jugamos? Dice, mira, yo te voy a dar una pata a los huevos a ti y luego tú a mí otra. Y ya está, empiezo yo. Dice, vale. Se abre de pena el francés. Mira, este que llevaba unas botas de esas de las empresas con la punta de acero de esas de hierro, madre mía. Le metió una pata al francés en todos los huevos, mira, lo dejó más machacado que la estaca a un circo. Allí con los ojos triscados, bueno, se rehizo. Y empezó a rebullirse. Dice, ahora le toca más. Dice, ¿qué no le toca más? Llévate el pato, si a mí no me gusta el pato, no importa. Claro que es lo suyo. Como este chico que llamó a una puerta en un bloque y dice, hola, que ha dicho mi madre que me deje usted los fuelles. Y dice dile a tu madre hermoso que si quiere follar que venga el de aquí.